En un mundo obsesionado con la fuerza, el dominio y las apariencias, estamos a punto de descubrir una historia que lo revolucionará todo. Un niño, armado solo con fe y unas pocas piedras, se enfrenta a un monstruo revestido de bronce, criado para la guerra. Pero esto no es solo historia antigua. Es una batalla que te habla directamente a ti, a tu gigante interior y a la valentía que desconocías tener en tu interior. Antes de sumergirnos en el fuego de esta inolvidable batalla y los secretos que esconde, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo momento de este viaje. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una guía para recuperar tu voz, tu propósito y tu poder. Comencemos. El sol brillaba sobre el valle, pero las sombras que proyectaba no provenían de las rocas ni de las tiendas, sino de una figura incomprensible. Se movía como una máquina de guerra, y cada paso resonaba en el campamento como un trueno contra las costillas de cada soldado. Su nombre era Goliat, y no solo era un gigante en tamaño, era un símbolo de todo lo que Israel temía. Su armadura brillaba como las escamas de una bestia, y el simple sonido de su desafío convertía el coraje de los hombres en polvo. No solo gritaba, invadía las mentes de sus enemigos, sembrando semillas de impotencia que se convertían en silencio. Durante 40 días, repitió la misma amenaza, 2 veces al día, como una maldición impregnada de ritual. Cada mañana y cada tarde, los ejércitos se alineaban, y cada vez, Goliat se adelantaba para burlarse, provocar, prometer devastación. Nadie respondía, ni uno solo. Incluso Saúl, el rey que superaba por una cabeza a cualquier otro israelita, se quedó paralizado, calculando cuántas muertes serían necesarias antes de que la esperanza se perdiera por completo. Pero Goliat no buscaba matar soldados, buscaba matar la fe misma. Quería que su Dios apartara primero la mirada. Se oía el silencio del campamento israelita, más fuerte que cualquier grito de guerra. Cada guerrero sopesaba su valía y la encontraba insuficiente. Ninguna espada se sentía lo suficientemente afilada, ningún escudo lo suficientemente grueso. Y tras cada ojo, el mismo pensamiento inquietante. ¿Y si soy yo el elegido para morir por el miedo de todos? No se trataba de estrategia, se trataba de identidad. La verdadera arma de Goliat no era su lanza, era la forma en que te hacía sentir pequeño con solo estar allí. Pero en lo profundo de las colinas de Belén, un pastorcillo, descalzo, desconocido, invisible, pastoreaba ovejas. David no tenía entrenamiento militar, ni medallas, ni armadura. Lo que tenía era claridad. Sabía quién era, y lo que era más importante, sabía de quién era. Mientras otros pulían armas, David defendía rebaños de leones y osos con solo una honda y una fe inquebrantable. No se forjó en el fuego de la guerra, sino en el silencio de la soledad. Su padre, Jesé, lo envió con pan y queso, como repartidor en medio de un campo de batalla. Nadie esperaba que fuera nada más que un mensajero. Nadie veía a un guerrero al mirarlo. Pero David no se dirigía a un campo de batalla. Se dirigía a su cita con el destino. En el momento en que oyó la voz de Goliat resonando en el valle, algo antiguo se despertó en él. No miedo, no ira, propósito. Hizo una pregunta sencilla. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Y así, todo cambió. Hombres que habían guardado silencio durante más de un mes, finalmente hablaron, no con valentía, sino con burla. No perteneces aquí, dijeron. Vuelve con tus ovejas. Pero David no vino pidiendo permiso. Vino a la confrontación. Y nada de lo que dijeron pudo contrarrestar el fuego que ya se había encendido en su interior. ¿Qué arde en tu interior ahora mismo que otros intentan apagar? ¿Quién te ha dicho que no estás listo? Que no eres lo suficientemente fuerte, que no mereces la pena. Déjame recordarte algo. El propósito no nace de la popularidad, nace de la preparación. Y a veces, los lugares más solitarios son donde se forjan los corazones más fuertes. David no era incompetente. Estaba sobrecualificado de maneras incalculables. Tú también podrías serlo. No esperes aplausos. Vive tu momento. Saúl miró a David como un soldado. Mira a un niño que aún no sabe lo cruel que puede ser el mundo. No puedes luchar contra él, dijo el rey.
con la voz cargada de lástima y miedo. Ha sido un guerrero desde su juventud. Y tú, solo eres un joven. Pero David no se inmutó. No dio explicaciones. Testificó. He matado leones. He matado osos. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. No había arrogancia en su voz. Solo certeza. Porque David no confiaba en sí mismo. Confiaba en alguien que nunca había perdido una pelea. Saúl intentó ayudar de la única manera que sabía, prestándole a David su armadura, un casco de bronce, una pesada cota de malla, una espada real. Y así, David se sintió abrumado, no por la protección, sino por las expectativas. Dio unos pasos y se detuvo. Esa armadura pertenecía a la travesía de alguien más, al miedo de alguien más. Así que se la quitó, cada pieza. Y al hacerlo se quitó todo lo que el mundo decía que necesitaba para sobrevivir. Caminó hacia el arroyo silencioso, con la mirada penetrante y el corazón ardiendo. No necesitaba una espada. Necesitaba 5 piedras lisas. No porque no estuviera seguro, sino porque estaba preparado. 1 para Goliat y 4 para sus hermanos, si se atrevían a seguirlo. Su honda descansaba en su mano, no como símbolo de debilidad, sino como arma de desafío. A cada paso que daba, el gigante al otro lado del campo se sentía más pequeño. Cuando Goliat lo vio, se rió. Fuerte, burlón, cruel. ¿Soy un perro?, escupió. ¿Para que vengas a mí con palos?, maldijo a David por sus dioses, jurando dar su cuerpo a las aves. Pero Goliat no lo entendió. Acababa de entrar en una arena espiritual y trajo una espada a una lucha de fe. David no pestañeó. Dio un paso al frente y habló con fuego. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ese nombre no necesitaba ser gritado. Era poder. Resonó a través del tiempo, desintegrando la maldición que se cernía sobre Israel como humo. Hoy, dijo David, Dios te entregará en mis manos. No hubo tal vez, ninguna duda, solo promesa, porque cuando la fe se enfrenta al miedo, el miedo siempre se estremece. Este no era un niño ante un gigante. Este era un pacto que enfrentaba una maldición. Con un movimiento fluido, David cargó la honda. No se movió de un lado a otro. No dudó. La piedra voló. No como un disparo afortunado, sino como un destino en movimiento. Golpeó a Goliat en la frente, atravesando el casco, el hueso y el orgullo. El gigante cayó de bruces, como siempre ocurre con el orgullo. Y en el silencio que siguió, un pastor se alzó solo, victorioso, demostrando de una vez por todas que el coraje no nace de la altura, sino de la profundidad. Los filisteos se dieron la vuelta. Su arrogancia se transformó en pánico. Los hombres de Israel, que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo, rugieron con un propósito renovado. Cargaron. Y de repente, la valentía de un niño se convirtió en el impulso de una nación. Eso es lo que hace el liderazgo. Despierta los lugares muertos. Resucita la fe. Y todo comenzó con una pregunta susurrada. ¿Quién es este gigante para desafiar a mi Dios? El campo de batalla no estaba sembrado de cadáveres, sino de fe, finalmente renacida. Lo que David demostró ese día no fue solo que los gigantes caen. Demostró que el miedo es mentiroso, que las probabilidades no significan nada cuando la fe lo es todo. No solo mató a Goliat, cortó el yugo psicológico que había paralizado un reino. Los filisteos huyeron porque se dieron cuenta demasiado tarde. El niño no estaba solo. El cielo lo había acompañado todo el tiempo. David permaneció de pie junto al cuerpo, respirando con dificultad, con el corazón latiendo con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la urgencia de la profecía cumplida. Tomó la espada de Goliat, la misma arma destinada a humillarlo, y la usó para culminar la tarea. No celebró, actuó. Precisión, honor, conclusión. Trajo la cabeza del gigante de vuelta a Jerusalén, no como un trofeo, sino como testimonio, prueba de que Dios no necesita números, necesita obediencia. De vuelta en el campamento, nadie se burlaba de él. Las mismas bocas que decían que era solo un pastor, se quedaron sin habla. Y Saúl, el rey que no pudo moverse durante 40 días,
Ahora observaba al niño que sí se convirtió en el hombre que algo había cambiado. El clima espiritual cambió. El Dios de Israel no era solo un nombre en las historias antiguas. Se había presentado en el valle ese día a través de las manos de alguien que nadie había elegido. Pero los gigantes no vienen de uno en uno. A veces, derrotar a uno significa invitar a más. Goliat tenía 4 hermanos, cada uno diferente, cada uno letal, y observaban, esperaban, resentidos, porque cuando derribas una fortaleza, otras se alzan. La pregunta no es si vendrán, es si seguirás en pie cuando lo hagan. La guerra de David no había terminado. Su fe tuvo que profundizarse porque la batalla acababa de extenderse. Pasaron los años. David se convirtió en rey. Las victorias se acumulaban como ladrillos, pero también lo hacían los enemigos. Entonces, llegó el día en que David, más viejo, curtido en la batalla, se enfrentó a un nuevo gigante, Isbi-Benob, un enemigo imponente con una espada forjada con un solo propósito: destruir al mismísimo matagigantes. Pero David estaba cansado, vulnerable, debilitado, y por primera vez, parecía que el campeón de Israel podría caer bajo el peso de su propia leyenda. Pero la lealtad late, y su nombre era Abisai. Mientras David tropezaba, Abisai intervino, no por gloria ni por aplausos, sino por amor. Derrotó a Isbi-Benob, salvando a David con una fuerza que era tanto física como divina. Porque incluso los héroes necesitan ayuda. Incluso los reyes necesitan a alguien que los vea como algo más que sus títulos. En el Valle del Cansancio, la hermandad se convierte en una espada más afilada que el acero. Desde ese momento, los hombres de David hicieron un voto. Nunca volverás a entrar en batalla con nosotros. Eres la lámpara de Israel. Si caes, la luz se apaga. El liderazgo exige sacrificio, pero también sabiduría. Saber cuándo dar un paso atrás para que otros puedan levantarse. Y David lo comprendió. Había entrenado guerreros, pero más que eso, había transmitido el fuego. Y ese fuego estaba a punto de quemar cada fortaleza que el enemigo había dejado. El segundo hermano de Goliat dio un paso al frente. Saf, otro monstruo, otra reliquia del miedo. Pero esta vez, David no necesitó mover un dedo. Uno de sus valientes hombres, Sibekai el Husatita, enfrentó a Saf con la confianza de alguien criado bajo la sombra de un rey, que ya había matado a un gigante. No se acobardó, no se acobardó. Atacó, y Saf cayó, demostrando que el legado es más fuerte que la intimidación. Otra guerra, otro nombre. Lami, hermano de Goliat, armado con una lanza tan gruesa como el rayo de un tejedor. Pero el gigante se topó con el Anán, un guerrero nacido no del miedo, sino del fuego de las historias contadas alrededor de las fogatas. La historia de una onda, una piedra y un dios inquebrantable. Lami murió rápidamente. Su leyenda fue extinguida no por la realeza, sino por alguien que simplemente creyó. Ese es el poder de la herencia. La fe transmitida convierte a hombres comunes en asesinos de gigantes. Entonces llegó el más inquietante de todos, un gigante sin nombre de Gat. 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Un monstruo extraño, un monstruo nacido para intimidar. Se burló de Israel con el mismo veneno que Goliat había escupido una vez. Pero esta vez, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, salió a su encuentro. Y mientras el gigante se burlaba, Jonatán atacó. Rápido, limpio, definitivo. La maldición no sobrevivió a la siguiente generación. Lo que comenzó como la lucha de un niño se había convertido en una guerra generacional. El espíritu que una vez susurró a David en los campos, ahora resonaba en los corazones de sus hombres. No necesitaban permiso para ser valientes. Eran la prueba viviente de que la valentía se contagia como la pólvora. Los gigantes seguían llegando, pero ahora, cada vez que uno se alzaba, otro se alzaba. Y el miedo que una vez secuestró a una nación desapareció, reemplazado por la identidad. Estas no eran solo batallas físicas, eran campos de batalla espirituales. Cada victoria no se trataba solo de territorio, se trataba de transformación, de pastores a soldados,
de escépticos a guerreros, del silencio a la canción. Lo que David comenzó con una sola piedra, se había convertido en un movimiento imparable, porque una vez que ves caer a un gigante, dejas de temerle al siguiente. Pero nada de esto empezó con fuerza. Empezó con rendición. Un muchacho, un momento, un acto de fe. Y desde entonces, cada enemigo que enfrentó Israel tuvo que lidiar con el efecto dominó de un corazón que dijo, sí, cuando todos los demás guardaron silencio. Así es como comienza el avivamiento, no con un ejército, con un alma dispuesta. Quizás seas tú, quizás este sea tu momento Goliat. Y cuando ganes, y lo harás, no te limites a celebrar. Entrena a alguien más, cuéntale la historia, transmite el fuego, porque tu victoria no es solo para ti, es para cada alma que observa, espera, y se pregunta si también nació para vencer gigantes. La fe tiene una extraña forma de crear ecos que nunca mueren. Los gigantes que enfrentaron los hombres de David no fueron solo batallas, sino ecos del rugido original que David silenció. Y aún así, se levantaron, no por ser fuertes, sino porque el miedo siempre pone a prueba las puertas de la fe. Sin embargo, cada vez, alguien recordaba lo que era posible. Alguien recogía su onda. Alguien se mantenía firme donde otros corrían. Así es como se conquista el terreno espiritual. No una vez, sino una y otra vez. Pero cada victoria tuvo un precio. Estos guerreros sangraron, perdieron el sueño, enterraron a sus hermanos. La fe no garantiza la tranquilidad, sino un propósito. Y eso fue lo que los impulsó a seguir adelante. No la fama, no el reconocimiento, sino un fuego sagrado en sus huesos que decía, esta lucha importa, porque el enemigo no solo busca robarles la paz, busca silenciar su legado. Y estos hombres se negaron a morir en silencio. En todas las épocas, hay quienes portan el mismo fuego. Puede que no tengan espadas, pero sus palabras son más profundas. Puede que no estén en los campos de batalla, pero sí en las salas de juntas, las aulas, los hospitales y los hogares. Dicen la verdad cuando es peligroso. Se mantienen firmes cuando les cuesta todo. Viven con la certeza de que algunos gigantes no caen a menos que alguien esté dispuesto a luchar sin aplausos. Lo que David dejó no fue solo un trono, sino un modelo. Demostró que ser subestimado es un arma, que la obediencia es más letal que una armadura, que los gigantes no son problemas, sino plataformas. Cada batalla que libró se convirtió en un modelo para quienes vinieron después. Y ese modelo sigue vigente, si estás dispuesto a recorrerlo, si estás dispuesto a sangrar por algo más grande que tú. El mundo de hoy no se ve tan diferente del Valle de Ela. Los gigantes siguen gritando. Ahora solo visten trajes. Hablan a través de pantallas, sistemas, estadísticas. Pero el arma es la misma. El miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que Dios guarde silencio. Miedo a que la piedra en tu mano falle. Pero recuerda esto. El Dios que respaldó a David no ha cambiado de dirección. Sigue buscando a alguien con una onda y un sí. Si aún respiras, significa que tu lucha no ha terminado. Y tal vez tu Goliat no mida 3 metros. Tal vez sea vergüenza. Tal vez sea adicción. Tal vez sea la mentira de que nunca serás más que lo que te llamaron. Pero los gigantes caen, no por poder, sino porque alguien se alzó en nombre de algo más grande. No esperes a sentirte listo. El valle no esperará. Adéntrate en él. Y cuando lo hagas, cuando tu piedra vuele, cuando tu voz tiemble pero aún hable, cuando te tiemblen las rodillas pero no corras, el cielo se inclinará hacia ti, porque la fe que avanza conmueve el corazón de Dios. No necesitas una multitud, no necesitas una espada, solo necesitas la valentía de creer que tal vez, solo tal vez, naciste para este momento. Si esta historia te conmovió profundamente, es porque nunca fuiste creado para vivir con modestia. Naciste para resistir, para luchar y para confiar en un Dios que aún somete a gigantes. Así que toma la piedra en tu mano y el fuego en tu pecho, y avanza. Suscríbete a este canal, comparte este mensaje y sigue a Jesús con valentía. Soy Oliver,
y es un honor para mí acompañarte en historias que despiertan la fe y el propósito. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente entregado y recuerda, nunca estás solo en el valle.